En este video vamos a ver aplicaciones de la ley de Gauss y realizamos el siguiente ejercicio. Encontrar el campo eléctrico generado por una esfera sólida no conductora, de radio A, con densidad de carga volumétrica constante, para, inciso A, una distancia r menor que el radio de la esfera, e inciso B, una distancia r mayor que el radio de la esfera. Comenzamos. Entonces, lo primero que tenemos es una esfera no conductora, la cual tiene una carga distribuida uniformemente, ya que nos están indicando que la densidad volumétrica de carga es constante y positiva. Ahora, primero nos piden determinar el campo eléctrico a una distancia menor que el radio de la esfera. Y para eso, vamos a aplicar la ley de Gauss, ya que nos piden el campo eléctrico. Y la densidad de carga volumétrica es una cantidad conocida. Es decir, tenemos información de la carga de la esfera. Entonces, la ley de Gauss dice lo siguiente: que la integral sobre una superficie cerrada del campo eléctrico, punto diferencial de superficie, es igual a la carga total encerrada por la superficie, entre epsilon 0, en donde epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Ahora, si observamos, dentro de la integral, tenemos el diferencial de superficie escrito como un vector, y esto significa que el diferencial de superficie es igual a un vector normal unitario al diferencial de superficie, por el diferencial de superficie. Además, recordemos que un vector unitario es un vector que tiene magnitud igual a 1, por lo cual, el diferencial de superficie escrito como vector dentro de la integral lo podemos reemplazar por esta expresión. Continuamos. Ahora, para poder aplicar la ley de Gauss, primero vamos a dibujar una superficie gaussiana cerrada. Y en este caso, debido a la simetría del problema, voy a considerar una esfera, de tal manera que sea concéntrica a la esfera cargada y de radio menor. Y al radio de esta esfera le llamamos R minúscula. Y enseguida vamos a dibujar las líneas de campo eléctrico y el vector normal a la superficie gaussiana. Entonces, como la carga es positiva, el campo eléctrico generado va a ser radial y hacia afuera. Y por otro lado, el vector normal es perpendicular a la superficie. Y debido a que la superficie es esférica, el vector normal tiene la misma dirección que las líneas de campo eléctrico. Como observación, por convención el vector normal apunta hacia afuera de la superficie. Continuamos. Ahora vamos a calcular el producto punto, o producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector normal. Y para eso recordemos que el producto escalar entre el vector A por el vector B es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector y multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Como observación, esta es una forma de calcular el producto escalar y tenemos que el producto escalar del campo eléctrico por el vector normal es igual a la magnitud del campo eléctrico, el cual simplemente llamamos E, por la magnitud del vector normal. Pero ya que este vector es unitario, su magnitud es igual a 1, y que multiplica al coseno del ángulo que forma el vector normal con el campo eléctrico. Pero ya que estos vectores van en la misma dirección, el ángulo entre ellos es de 0 grados, y el coseno de 0 grados es igual a 1. Y al multiplicar la magnitud del campo eléctrico por 1 y por 1 es igual a la magnitud del campo eléctrico. Y enseguida, este resultado lo escribimos dentro de la integral.
Ahora para calcular esta integral, consideremos lo siguiente. Debido a la simetría esférica de la superficie gaussiana, todas las líneas de campo eléctrico están a la misma distancia. Es decir, la magnitud del campo eléctrico es igual en todos los puntos de la superficie gaussiana. Por lo tanto, esta magnitud es constante y la podemos sacar de la integral. Y nos queda la magnitud del campo eléctrico multiplicado por la integral de superficie cerrada del diferencial de superficie igual a la carga encerrada entre epsilon 0 y la integral del diferencial de superficie de S es igual a S, la cual es el área de la superficie gaussiana. Y nos queda la magnitud del campo eléctrico por el área de la superficie igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Ahora, ya que hemos considerado una esfera como superficie gaussiana, recordemos que el área o superficie de una esfera es igual a 4pi por su radio elevado al cuadrado. Por lo tanto, al sustituir en esta expresión, tenemos la magnitud del campo eléctrico, que multiplica a la superficie de la esfera, es decir, 4pi por r al cuadrado, igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Continuamos. Ahora vamos a determinar la carga encerrada por la superficie gaussiana. Entonces, como nos dan la densidad volumétrica de carga, la cual es constante, recordemos que ésta se define como la carga por unidad de volumen. Ahora, debido a que la densidad es constante, esto nos indica que también va a ser igual a la carga encerrada entre el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana. Y al despejar la carga encerrada de esta expresión, tenemos que la carga encerrada por la superficie gaussiana va a ser igual a la densidad de carga volumétrica multiplicado por el volumen encerrado por la superficie gaussiana. Y por otro lado, recordemos que el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por su radio al cubo. Y en este caso, ya que nuestra esfera gaussiana tiene un radio r, este será su volumen, por lo cual tenemos que la carga encerrada es igual a la densidad de carga volumétrica por el volumen encerrado por la superficie gaussiana, es decir, 4/3 de pi por el radio al cubo. Y enseguida sustituimos la carga encerrada en esta expresión. Y tenemos la magnitud del campo eléctrico, que multiplica a 4pi por el radio al cuadrado, igual a 1 entre epsilon 0, por la carga encerrada, es decir, la densidad volumétrica de carga, por 4/3 de pi, por el radio al cubo. Y si observamos, 4pi se cancela. Y también r al cuadrado. Y nos queda la magnitud del campo eléctrico, igual a la densidad de carga volumétrica, entre 3 veces epsilon 0, multiplicado por el radio. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico para una distancia menor que el radio de la esfera es igual a esta expresión. Continuamos. Ahora vamos a calcular la magnitud del campo eléctrico a una distancia r mayor que el radio de la esfera. Y para eso, de nuevo usamos la ley de Gauss. Entonces, consideremos de nuevo la esfera cargada. Y enseguida vamos a dibujar una superficie cerrada, la cual va a ser una esfera, concéntrica a la esfera cargada, y de radio mayor que esta. Seguimos.
Ahora dibujamos en particular una línea de campo eléctrico, el cual es radial y apunta hacia afuera de la esfera, ya que la carga es positiva. También vamos a dibujar el vector normal a la superficie gaussiana. Y debido a que la superficie es una esfera, este vector va en la misma dirección que el campo eléctrico. Continuamos. Ahora, en la expresión de la ley de Gauss, dentro de la integral, ocupamos calcular el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector normal a la superficie, el cual es un vector unitario. Y tenemos que el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector normal es igual a la magnitud del campo eléctrico, que solo llamamos E, por la magnitud del vector normal unitario. Y recordemos que un vector unitario tiene magnitud igual a 1. Y multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Pero debido a que los dos van en la misma dirección, esto significa que el ángulo entre los dos es de 0 grados. Y el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo cual, este producto escalar es igual a la magnitud del campo eléctrico. Y reemplazamos dentro de la integral. Y nos queda la integral de superficie cerrada del producto escalar del campo eléctrico con el vector normal, es decir, la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de superficie, igual a la carga encerrada por la superficie, entre epsilon 0. Y de nuevo, debido a la simetría de la superficie gaussiana, la magnitud del campo eléctrico es constante y sale de la integral. Y la integral cerrada del diferencial de superficie es igual a la superficie. Ahora, debido a que nuestra superficie es una esfera, recordemos que la superficie de una esfera es igual a 4pi por su radio elevado al cuadrado. Y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Ahora vamos a calcular la carga encerrada. Y para eso recordemos que la densidad volumétrica de carga es igual a la carga por unidad de volumen. Y debido a que en este caso la densidad es constante, tenemos que la densidad de carga volumétrica también va a ser igual a la carga encerrada entre el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana. Y de esta última expresión despejamos la carga encerrada. Y tenemos que la carga encerrada es igual a la densidad de carga volumétrica por el volumen encerrado. Ahora, este volumen es el volumen que encierra toda la carga, el cual es el volumen de la esfera de radio A, ya que es el volumen que está contenido dentro de la superficie gaussiana. Y recordemos que el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por su radio elevado al cubo. Y en este caso, el radio de la esfera es igual a A. Entonces, al sustituir la carga encerrada en esta expresión, en el lado derecho, tenemos lo siguiente, igual a 1 entre epsilon 0, multiplicado por la carga encerrada, es decir, la densidad de carga volumétrica, por 4/3 de pi, por A elevado al cubo. Y si observamos, 4pi se cancela. Y al despejar la magnitud del campo eléctrico de esta expresión, tenemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a la densidad de carga volumétrica por A elevado al cubo entre 3 veces epsilon 0 por R elevado al cuadrado. Por lo tanto, para una distancia mayor que el radio de la esfera, la magnitud del campo eléctrico es igual a esta expresión. Ahora, debido a que el campo eléctrico es radial y hacia afuera de la esfera, esta cantidad la podemos escribir en forma vectorial de la siguiente manera. Para una distancia menor que el radio de la esfera,
el vector campo eléctrico, que depende de la posición radial, es igual a la densidad de carga volumétrica por R entre 3 veces epsilon 0 en una dirección radial. Y para una distancia mayor que el radio de la esfera, el vector campo eléctrico es igual a la densidad de carga volumétrica por A elevado al cubo entre 3 veces epsilon 0 por el radio elevado al cuadrado, y este campo en una dirección radial. Entonces, para concluir, el campo eléctrico generado por una esfera sólida no conductora de densidad de carga volumétrica constante para una distancia menor que el radio de la esfera es igual a esta expresión, y para una distancia mayor que el radio de la esfera es igual a esta expresión. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.